Gran Logia Paranormal. Cuento escrito por Mariano Ariel Medina para Frikibox. Gran Logia Paranormal. El frío cala los huesos en los habitantes de la ciudad de San Luis. Hay pocos valientes que desafían al invierno y se aventuran por las calles antes del atardecer. No es el momento ideal para realizar los mandados, pero, lógicamente, más tarde sería un suicidio anímico. La parte de la pequeña ciudad está convulsionada. Llegaron las noticias desde Buenos Aires. La Unión Cívica se separó en dos bandos, radical y nacional. Aún había coletazos de quienes iban para un lado y quienes, para el otro. El 30 de junio de 1891, Leandro Lem, aliado de los radicales, envió a Juan Carlos Male a San Luis para que formara un pequeño centro en la ciudad capital y sume adeptos. Toda una odisea en tiempos donde el alboroto de una gran capital repercutía, muy de a poco con el pasar de los días, en el resto de las ciudades del país. Male era consciente que aceptó una causa perdida, pero el hartazgo de la gran ciudad lo llevó a explorar un universo que le era desconocido. ¿Y qué podría fallar? Cargado con un bolso pequeño sobre el hombro izquierdo, bajó del tren que frenó en la imponente y gótica estación ubicada en las afueras de la ciudad, en una ruta que servía de conexión con Mendoza y el límite oeste de la ciudad. Delante de Male había una hermosa avenida con frondosos árboles de jacarandáes. La calle estaba separada por un bulevar, que el radical anduvo caminando por las 6 cuadras de extensión. El frío era menos soportable ya que el sol había empezado su rutina de esconderse y para darle protagonismo a la luna. Apretó lo que aparentaba ser una bufanda varias veces durante el trayecto. Portaba una galera alta y elegante, que escondían una incipiente calvicie. Sin embargo, al costado de la cabeza tenía pelo semilargo que hacía incontrolable cualquier peinado. Su barba, canosa, estaba escondida dentro de los trapos que protegían su boca del frío. Por el sobretodo no pasaba ni una ventisca. Estaba protegido. Al llegar al final del bulevar, donde estaba un enorme reloj sobre la esquina y que endulzaba el corazón de la ciudad, divisó el kilómetro cero que está frente a la Plaza Pringles y que aparecía enorme y expectante delante del visitante. Male sacó un papel bastante arrugado de su bolsillo derecho y cuando quiso abrirlo, se escuchó una enorme explosión desde el centro de la plaza. Se sintió como que venía de las entrañas, de debajo. No vio nada raro. Era el momento justo. El radical era uno más. Estaba sentado sobre la cama de la pequeña y mugrosa habitación de la pensión ubicada en las afueras del centro. Era todo lo que podía costear hasta que la suerte le sonriera. Una luz tenue bajaba de la lamparita apostada en la pared, tomó el papel que tenía anteriormente y en él se leía un nombre, Pedro Fernández. Se trata de otro colega rojo y blanco que trabaja en una cantera de La Toma, donde la laja es el principal sustento de un modesto pueblo, que de a poco sale del ostracismo social. Lo poco que sabe es que tuvo un accidente y se perdió el rastro. Sin mayores detalles. Nada de qué o cómo sucedió. Era el tiempo de buscar a su ayudante para convencerlo de reflotar a la Unión Cívica, ya que en la provincia de San Luis había algunos adeptos. Pero el organismo estaba muy desorganizado y con un organigrama precario que impedía el éxito del reclutamiento. En aquella época todo se debía al tiempo, el boca en boca sumaba voluntades, pero todo era terrenal, la paciencia era un requisito fundamental para mover montañas. De pronto, suena la puerta. 3 golpes secos pusieron en alerta al radical, que se paró frenético, se colocó los lentes y tomó una pistola futurista con unas ornamentaciones indescriptibles. Preguntó quién era y abrió la puerta. Del otro lado estaba un hombre de 2 metros de alto, con un gran sobretodo y un sombrero que le tapaba el rostro. Male se puso a la defensiva, pero el visitante extraño dijo ser su amigo. «Soy a quien buscas, por favor, te pido permiso para entrar». «No es muy seguro estar aquí afuera», dijo el desconocido. Menudo tipo, pensó Male mientras se corrió a un lado para dejar entrar al visitante en la habitación. «Mi nombre es Pedro, Pedro Fernández. Sé que eres el radical y que venías a buscarme. Estoy aquí para ayudarte en tu verdadera misión», sostuvo y se quitó el sombrero. Male no podía creer lo que observaba. Delante de él había un monstruo enorme formado con piedras y un rostro adusto pero sincero al mismo tiempo. No tenía cabellos, orejas y sus labios eran bien gruesos. Antes de que pudiera decir algo, Pedro lo interrumpió. «Como sabrás, perdí el contacto con los radicales y no fue por un hecho que haya querido. Pasó algo en la cantera, algo que aún no comprendo. Las rocas comenzaron a golpear en mi cuerpo y me desmayé, pero cuando desperté me veía de esta manera. Me fui del pueblo y perdí todos los contactos. Pero esta tarde,
me enteré de lo que sucedió en la plaza y supuse quién eras. El hecho fortuito de lo sucedido y el buen descifrado tranquilizaron al radical, que muchas veces no entiende los laberintos del destino pero en su profesión tiene que. Sombrero que le tapaba el rostro. Male se puso a la defensiva, pero el visitante extraño dijo ser su amigo. Soy a quien buscas, por favor, te pido permiso para entrar. No es muy seguro estar aquí afuera, dijo el desconocido. Menudo tipo, pensó Male mientras se corrió a un lado para dejar entrar al visitante en la habitación. Mi nombre es Pedro, Pedro Fernández. Sé que eres el radical y que venías a buscarme. Estoy aquí para ayudarte en tu verdadera misión, sostuvo y se quitó el sombrero. Male no podía creer lo que observaba. Delante de él había un monstruo enorme formado con piedras y un rostro adusto pero sincero al mismo tiempo. No tenía cabellos, orejas y sus labios eran bien gruesos. Antes de que pudiera decir algo, Pedro lo interrumpió. Como sabrás, perdí el contacto con los radicales y no fue por un hecho que haya querido. Pasó algo en la cantera, algo que aún no comprendo. Las rocas comenzaron a golpear en mi cuerpo y me desmayé, pero cuando desperté me veía de esta manera. Me fui del pueblo y perdí todos los contactos. Pero esta tarde, me enteré de lo que sucedió en la plaza y supuse quién eras. El hecho fortuito de lo sucedido y el buen descifrado tranquilizaron al radical, que muchas veces no entiende los laberintos del destino pero en su profesión tiene que. Argentino Roca, líder indiscutido del oficialista Partido Autonomista Nacional, acordó con Mitre una fórmula de unidad nacional entre ambos partidos, y que estaba encabezada por el propio Mitre. Al conocer el acuerdo el 16 de abril, Leandro Alem se opuso en forma tajante y desencadenó la ruptura de la Unión Cívica. Mitre retiró su candidatura. Fue el puntapié para la conformación de la Unión Cívica Radical, el 26 de junio de 1891, con los seguidores de Alem. Mientras que Mitre armó la Unión Cívica Nacional. Unos fueron llamados los radicales y otros, los cívicos. Pero el verdadero motivo de la separación era dudoso. Los dirigentes radicales que buscaban un mejor futuro para el país tenían, además, una misión que iba más allá de lo terrenal. El organismo contaba con un ente oculto que respondía a diferentes intereses, que bajo el nombre de Gran Logia Paranormal, estaba compuesto por un pequeño grupo selecto de ciudadanos que serían capaces de dejar sus vidas por la patria. Este culto pseudoreligioso está encargado de erradicar las plagas, no de las que comúnmente suele considerarse ratas, cucarachas o vinchucas, sino otras que permanecen ocultas a la vista, vampiros, hombres lobos y todo tipo de criaturas mutantes como un monstruo del lago Nahuel Huapi que mantiene en vilo a las ciudades de la Patagonia. En cada esquina de San Luis existe un misterio, que pronto saldrá a la luz. La jornada de sábado, el otro día al incidente, era tranquila. El centro del pueblo era una marea de gente al mediodía, personas que salieron a pasear y a comprar en el mercado central de alimentos apostado sobre el conocido Paseo del Padre, un lugar donde los clientes iban a comprar sus sustentos. A media cuadra de allí, la Plaza Pringles recibía a los ciudadanos que iban apurados a pagar deudas, a las familias que recorrían el espacio verde y a los otros, quienes se sentaban a descansar bajo la sombra de los enormes jacarandáes. Un diariero de unos 10 años vendía el periódico local, que el radical compró con las pocas monedas que tenía a mano. El matutino no mencionaba sobre el hecho ocurrido el día anterior. Buscar alguna pista era como tirar una red enorme en el océano y pescar un limpiafondo. Laja, así como se autodenominaba ahora Pedro Fernández, se quedó cerca de la pensión y trató de averiguar lo que pudo, sin exponerse ante la gente ni mantener contacto. Una señora, con disminución visual notoria, sostuvo una charla amena con el investigador de lo oculto. Sabes, nene, acá ahora es normal sentir cosas raras. Yo no puedo ver, te habrás dado cuenta, pero mis pies sienten. A veces el suelo tiembla. Siempre se dijo que acá abajo había túneles, pero nadie en el pueblo vio algo extraño, le dijo la señora Alhaja. Deben ser todas patrañas, como se va a esconder algo a la vista de todos. No seas tan incrédulo. Las brujas existen y que las hay, las hay. Estas tierras estaban habitadas por seres deformes y cuando llegó la civilización, desaparecieron de un día para el otro. Nadie supo nunca qué ocurrió. Quizás haya algo de eso. Perdón, pero tengo que volver a mi hogar a cocinar. Fue un gusto, se despidió la mujer, que ya había recobrado las fuerzas para seguir viaje. Laja tenía un material para comenzar. Era momento de reencontrarse con el radical en la habitación de la pensión. Era otra tarde apacible sobre el centro de la capital de San Luis.
El clima estaba templado, ideal para salir a caminar, ya que no corría viento chorrillero, el tan temido por los pueblerinos por incordiar las actividades recreativas como ciudadanos y ser tan helado como un iceberg para enfriar el clima. La sociedad tomó nota y parte del pueblo disfrutaba del centro hasta que una alborotada señora gritó que su hijo había sido raptado. Los ciudadanos miraron crédulos, porque era poco común un hecho de esa naturaleza en un pueblo tan tranquilo. Al parecer, los maleantes atraparon al chico cerca de la imponente catedral que estaba en diagonal contraria al kilómetro cero y se lo llevaron dentro del edificio. Pero como pasa en estos casos, nadie vio nada. Salvo la versión de la desesperada madre, que ahora lloraba por su hijo. El alboroto llegó a toda la ciudad. Algo oculto había en las entrañas del pueblo y estaba a punto de ver la luz. Laja y el radical estaban en la pensión, intercambiando los datos conseguidos a través de sus investigaciones. Male estaba preocupado. El reclutamiento de afiliados al partido iba a tener que esperar porque, antes que nada, estaba la soberanía nacional de las criaturas. Pero sabía que no era el momento de escribir una carta. Su instinto no le falló. La puerta de la habitación sonó estruendosa. Alguien había golpeado rápida y fuertemente, y la madera con la que estaba construida rechinó y amagó con descolocarse. El radical contestó el llamado. ¿No se enteraron? Hay una revuelta en el centro, parece que desapareció un menor y todo el pueblo está buscándolo. ¿Cuándo ocurrió? Recién, no sé cómo están tranquilos, esto es grave. Nunca sucedió algo de este tipo en este pueblo tranquilo. Vamos. ¿Se van a quedar acá estancados? Disparó por última vez el vecino y salió corriendo en busca de un amigo que lo llamaba a los gritos y le pedía que acelere el paso. Male y Laja se miraron a los ojos y ambos asintieron. Es hora de desenmascarar al mundo, dijo el radical. El dúo tomó cada uno su sombrero, aprestaron la solapa del sobretodo y salieron de la habitación a todo tranco. No tardaron más de 10 minutos para llegar a la muchedumbre que estaba apostada frente a la catedral y que abucheaba e insultaba al cura que estaba en la puerta e impedía el paso. El sacerdote aseguraba que nadie entró en la Santa Sede, pero los puntanos igual estaban exacerbados. El dúo atravesó a todas las personas agolpadas y encaró al padre. Male le habló al oído, disculpe. Diga que nos estaba esperando y háganos pasar. Somos un grupo que investiga todos estos casos y adentro, más tranquilos, le enseñaré todas las acreditaciones. El radical dio un paso atrás y el cura, desbordado, dijo todo lo que le pidieron. A pesar de algunas reticencias, más que nada de la madre del nene desaparecido, finalmente accedieron a que esas dos personas de traje ingresaran a la catedral a revisar el edificio e intentar encontrar al desaparecido. Laja asintió al párroco en señal de agradecimiento y los tres ingresaron por una ancha puerta lateral al edificio, ubicada al lado de la imponente puerta principal. El clima fresco del edificio contrastaba con el acalorado sentir de los pueblerinos. El párroco insistió en desconocer el destino del nene. Pero su voz tambaleante no pasó inadvertida para Laja. El radical insistía en mostrarle una credencial sobre el organismo ocultista que encabezaba y el cura dio un paso atrás. Aseguraba que era toda una blasfemia para hacer quedar mal a la iglesia. Laja se quitó el sombrero y mostró su rugoso rostro con una actitud adusta. No creo ni una palabra. Hay algo oculto que no quieres revelar, manifestó con voz severa y gruesa. El cura temblaba, no quiero mentir, es cierta cada palabra que dije. No terminó la frase que el radical tocó una pared que le llamó la atención, ubicada al costado izquierdo del altar y la pared se metió hacia adentro, era una puerta corrediza. Miró hacia Laja y le hizo seña para que lo acompañe. El cura miró hacia abajo y no sintió el golpe seco de la mole de piedra. La manifestación estaba en pie de guerra. Las personas estaban acaloradas y así lo hacían saber con los golpes a la puerta de la entrada principal, ya que pasaban los minutos y no había respuesta. El cielo se oscureció y las nubes formaron una gran tormenta que amenazaba con rajar el cielo. El sonido de los truenos ahuyentó a más de uno y de a poco la entrada quedó despejada de personas. Una fuerte lluvia cayó y acabó con la tranquilidad del día. Debajo de la plaza que estaba frente a la catedral, empezó a sentir el ruido de cientos de pies. Laja se acercó para seguir los pasos del radical, cuando un fuerte golpe se escuchó en la entrada delantera de la catedral. El aire se tornó con un aroma a podredumbre y junto con los sonidos de la puerta que eran similares a rasguños en una madera. La puerta voló en pedazos y una enorme araña entró a la Santa Sede. Tenía patas peludas, ojos rojos y medía al menos unos 4 metros.
Largaba una especie de baba en forma de telaraña. Con las patas delanteras tejía una bola, que se deslizaba con las traseras. Se acercó a Laja, que se paró delante de manera desafiante a pesar del grito del radical para que lo siguiera. Sin embargo, Male se adentró hacia el túnel y se perdió en la oscuridad del foso. Laja no vio venir la bola de telaraña que lo agarró de improviso. Fue golpeado y lanzado 2 metros hacia atrás y golpeando de espaldas con el altar. El fenómeno miró hacia arriba y contempló la imagen de un Cristo clavado en la cruz. Sintió pena por lo que estaba sucediendo, ya que era católico, y no quería ensuciar la imagen de la iglesia, pero las fuerzas oscuras que parecían convivir con la sociedad lo llevaron a luchar por el bien. Se paró sobre sus 2 pies y recibió otro golpe con la pata delantera izquierda de la araña que lo hizo volar por el aire y estrellarse contra una de las columnas ubicadas sobre el costado izquierdo de la edificación. El insecto avanzó hacia su contrincante, que otra vez se puso de pie pero esta vez estaba más preparado. Posó su mano izquierda sobre su espalda y rompió parte de su cuerpo en lo que consiguió una lanza de Laja, claramente. La tiró con fuerza hacia la araña y le destrozó uno de sus 8 ojos. El animal herido lanzó un grito desgarrador que nadie escuchó en la plaza, pero se irguió sobre sus piernas traseras. El héroe corrió hacia el centro del altar, tomó uno de los bancos de roble utilizados por los feligreses para rezar y lo estampó contra el torso de la araña. Un chorro de sangre negra bañó a Laja que, instintivamente, se tapó la cara para no ensuciarse más de lo que ya estaba. La araña cayó abatida y Laja suspiró de alivio. Tomó el sombrero que estaba en el piso y que había perdido en el fragor de la batalla y se dirigió hacia la puerta para buscar a su compañero. Cuando estaba a 2 metros de la puerta sintió un fuerte golpe en la espalda. Era la maltrecha araña que, con evidente dolor, estaba apenas de pie, pero con muchas ganas de continuar la batalla. Laja miró al cielo, acomodó su sombrero y puso sus 2 brazos como un boxeador en alerta en clara señal de combate. Mantuvo su postura desafiante y recibió otro ataque, que logró esquivar. Escaparse de las agresiones no era una buena táctica y tampoco iba a durar demasiado. 1, 2, 3 golpes. Miles de ideas se cruzaban por la cabeza de Laja, pero ninguna era viable para acabar con esa abominación. El héroe trepó por el altar, luego por algunas ornamentaciones y saltó a ciegas contra la araña. Cayó sobre el lomo y tuvo que sostenerse de los gruesos pelos para no caerse. Con su mano izquierda siguió desprendiéndose partes de su cuerpo en forma de filosas estacas que fue clavando, una a una, en los otros 7 ojos sanos del animal. La araña se estremeció, se retorció y se movía de un lado hacia el otro largando la baba pegajosa con la que tejía. Laja aprovechó el momento, bajó de un salto, tomó otro banco de la iglesia y lo incrustó en el corazón del monstruo, muy cerca de donde lo había golpeado la primera vez. El animal quedó tendido patas arriba sobre el suelo. Era Victoria de Laja, quien sacudió su sobretodo y encaró hacia la puerta del pasadizo para buscar al radical. Si hubiera tenido pelos, se le hubiesen crispado. El radical insultó por lo bajo a Laja, ya que consideró que esa actitud valiente no lo iba a llevar a ningún lado, y encima, lo necesitaba junto a él para hacer frente a lo que viniese. Pero estaba solo. Debía reconocer que esa situación lo tenía a maltraer y no estaba tan confiado como podía parecer. Sin embargo, se adentró hacia la oscuridad. El pasillo era estrecho y sucio, lleno de tela de arañas y polvo, con un olor horripilante que en ese momento no alcanzó a distinguir. Siguió. Tropezó con lo que creyó una rama, pero al bajar la vista se dio cuenta que era un brazo humano que intentaba agarrarlo. Apuró el tranco y más manos intentaron detenerlo. Eran demasiadas. Su paso se fue ralentizando hasta que una trompada en su pera le hizo perder el conocimiento. Abrió los ojos y estaba en una sala enorme, que parecía una alcantarilla y con 4 aberturas que conducían a distintos puntos. Intentó moverse y no pudo. El radical tenía su cuerpo atado sobre un poste de madera de una luminaria. Su vista se aclaró de a poco y ya no era borrosa. Estaba solo, gritaba y el sonido se transmitía en un eco latoso. Al cabo de unos minutos, apareció un hombre, cuyo rostro estaba tapado por una máscara de un quirquincho. Alguien de tu organización nos advirtió que vendrías y por eso estamos preparados. Todo fue una pantalla de humo para que te rebelaras. Aquí mandan los desertores, anunció la extraña figura con un tono realmente tétrico. No sigo tu relato. Verás, los desertores somos un grupo de una logia que quiere un país unido a nuestros conquistadores, el regreso del virreinato del Río de la Plata, pero la Unión Cívica no es un buen aliado para alcanzar esa meta.
Cuando sea el momento oportuno emergeremos a la superficie y quedaremos a cargo. La política no sirve, solo actuar y mientras más dura sea la mano, mejor. ¿Y para qué me cuentas todos estos planes? Porque nunca sobrevivirás, este es tu final, concluyó el desertor. Quien al chistar aparecieron 15 hombres encapuchados armados con pistolas regulares a bala de plomo. Formaron como si fuera un paredón de fusilamiento y apuntaron hacia el radical a la espera de la orden de ejecución. La víctima habló: tengo entendido que en este tipo de situaciones siempre se le da un último deseo al susodicho. Por eso, me gustaría que me otorgasen un favor antes de morir. Si el rostro del comandante desertor estuviera destapado, podrían verle la cara de fastidio y contestó: ¿cuál es tu deseo final? El radical contempló a los francotiradores, luego giró su cabeza hacia él. Líder villano, aclaró su garganta y soltó: quiero un rival digno para mí. Las carcajadas flotaron por el ambiente y con el eco de la habitación se produjo un ruido ensordecedor y macabro. Basta de cháchara, es hora que nos saquemos la piedra del zapato, dijo el desertor mientras levantó su brazo izquierdo en señal para que sus dirigidos estén preparados para la ejecución. Los francotiradores bajaron sus armas y el líder quedó atónito. El radical logró zafar su brazo derecho de las fuertes ataduras de las sogas que lo sostenían. Su cuerpo se llenó de pelos, las uñas de sus dedos se hicieron más largas y filosas, sus piernas se transformaron en patas y su cabeza tenía un aspecto lobezno. El radical era un hombre lobo. Del 1,80 m pasó a los 2 metros y con una espalda jorobada, en apenas segundos. Los fustigadores apuntaron con su pistola y dispararon. Se desató una guerra de violencia, rasguños, gritos de dolor y sangre. Empezaron a caer uno a uno. Cuando todo hubo terminado, Male se percató que la sangre en su cuerpo era ajena, ningún proyectil lo había impactado. Sin embargo, se dio cuenta que el líder se había escapado en medio de la batahola. Lanzó un aullido potente que retumbó en todos los pasadizos. Caminó hacia una de las puertas porque vio un bulto que se acercaba, se agachó preparado para saltar contra ese impostor. La silueta tomó forma y descubrió a Laja. Laja ingresó a la enorme sala oscura, con varias puertas y vio un lobo. Partió parte una protuberancia de su espalda y la lanzó contra esa cosa horrible. Laja, soy yo, el radical. No me ataques. Male volvió a su forma humana, su traje y sobre todo estaban bastante dañados y manchados con sangre. Le explicó su verdadera naturaleza y confesó que su pelea es por encontrar una paz interior y conocer a los asesinos de su padre. Laja comprendió a media sus motivaciones y le respondió que conocía su malestar ahora que él era un mutante y no podía llevar una vida normal. Después de una breve explicación de lo ocurrido y a la matanza que no pudo evitar, el radical comentó todo sobre los desertores y espetó a Laja para que investiguen el origen del grupo. Miraron los pasadizos, que supieron conectaba a todo el pueblo por debajo de todo lo que conocían los ciudadanos. El radical levantó las solapas de su sobretodo. Es hora que la Gran Logia Paranormal comience su trabajo. Laja soltó una breve sonrisa socarrona en su cara y ambos se adentraron en los oscuros pasillos. Fin del cuento.